Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de Hatchline que hemos preparado para la exposición virtual de noviembre de 2021, a la que vais a poder acceder en la web internacional de Hatchline a partir de los días 23, 24 y 25 de noviembre. Mi nombre es Jaime Alejandro y soy técnico de soporte de Hatchline en MP Software. Somos el distribuidor oficial de este programa en España, además de otros programas de arquitectura e ingeniería como ZWCAD, ZW3D, etc. En este vídeo vamos a ver cómo crear entramados ligeros en muros de carga a partir de una perfilería metálica conformada en frío y normalizada. Vamos a aprender a importar el dibujo DWG de los perfiles, cómo guardarlos en nuestra biblioteca de perfiles en el centro de diseño de Hatchline. Una vez que tengamos nuestros perfiles guardados, vamos a diseñar un entramado ligero a partir de la herramienta entramado de muro disponible en la ventana de propiedades de la herramienta muro. Veremos cómo podemos crear los distintos elementos que componen el entramado del muro y cómo, a partir de la selección de elementos y los perfiles que hemos guardado previamente en nuestra biblioteca, Hatchline dibuja o diseña el entramado de forma automática, tanto en la vista en planta como en la vista 3D. Vamos a ello. Muchas gracias. Partimos de lo que va a ser el resultado final de nuestro modelado. Se trata de un proyecto que hemos importado en DWG. Inicialmente este proyecto estaba pensado para ser un sistema de construcción modular prefabricada. En este caso no va a ser exactamente eso. Utilizaremos este mismo proyecto para seguramente mostrar, como aquí se ve, los forjados son paneles de madera contralaminada, pero no nos vamos a centrar en esta cuestión de la madera contralaminada y nos vamos a centrar en lo que son la fabricación de este tipo de entramados y perfilería de acero conformado en frío, canales y montantes como los que vemos aquí en el diseño 3D. Para ello vamos a dibujar los muros. Vamos a configurarlos, los atributos, vamos a importar, vamos a crear perfiles, los vamos a guardar aquí ya los tenemos guardados, pues vamos a explicar cómo los hemos guardado en nuestra biblioteca. Hemos creado una pestaña de perfiles de steel framing para muros de carga y hemos creado otra de tabiquería de interior. En el dibujo no hemos hecho ningún tabique de interior, pero básicamente el método es el mismo que para los muros de carga. Vamos a empezar explicando cómo podemos, a partir de los perfiles bien que hemos descargado de una biblioteca en internet de una empresa en formato DWG o que hayamos dibujado nosotros, los podemos empaquetar en nuestra biblioteca de perfiles. En este caso los hemos guardado aquí, les hemos dado el nombre de perfiles estructurales, steel framing, y los de tabiquería interior serían estos. Si tenemos el elemento y viene dibujado como polilínea, no vamos a tener problema porque podemos ya guardarlo en nuestra biblioteca. Si no fuera el caso, vamos a explotarlo, ¿vale? Explotar polilínea. Damos 2 veces intro y a partir de la selección del elemento y el procedimiento que acabamos de explicar, se convertiría en líneas separadas, ¿vale? Si nos viene así, pues vamos a querer que esté convertido en una polilínea. Venimos aquí, editar, convertir en polilínea, seleccionamos un elemento en cadena, podemos seleccionar uno a uno, pero es más cómodo hacerlo así. Y damos intro. Como nos deja la opción de seguir haciéndolo con otros elementos, como no queremos, damos intro o escape y ya estaría. Una vez tenemos nuestro elemento, objeto, perfil convertido en una polilínea, podemos venir al centro de diseño y en el asterisco definir perfil
elegimos perfil cerrado. Nos va a suceder a veces que, aunque el perfil aparentemente sea cerrado por algún defecto en el dibujo, porque algún punto no está unido, tengamos que usar perfil abierto, aunque aparentemente es un perfil cerrado. Y la otra opción que tenemos sería reparar el defecto, ¿vale? Elegimos un punto, seleccionar un elemento, lo elegimos aquí uno, podemos elegir dos y aquí ya tenemos, eligiendo dos puntos de ese elemento cerrado, tenemos ya el perfil dispuesto en esta ventana emergente para guardarlo en nuestra biblioteca. Le vamos a dar un nombre, vamos a asignarle perfil, me parece que se trataba de uno de 60, vamos a ponerle perfil de prueba, perfil canal, o vamos a llamarlo canal de prueba, canal prueba steel framing. Vamos a guardar en A0 y vamos a darle un nombre, una subcategoría que vamos a llamar seminario web, seminario o webinario virtuales, ¿vale? Y aquí le vamos a dar el nombre MP Software, que somos el distribuidor en España de Hatchline y otros programas de arquitectura e ingeniería. Vamos a poner aquí, aceptar. Y ahora, si vamos al centro de diseño, nos vamos a 0. Tenemos que ir para atrás para que refresque. Volvemos a perfiles, a 0. Webinario, Virtual Expo, y ahí tendríamos nuestro perfil. Ya lo podemos utilizar, como vamos a ver más adelante, en el modelado, en nuestros muros, a través de la pestaña Edificio. Vamos a ver el procedimiento 2 para guardar un perfil. Este ya lo tenemos convertido en polilínea. Nos vamos, el segundo método sería en la pestaña Dibujo 2D. Vamos a Nuevo perfil, vamos a deseleccionar y decimos lo mismo, perfil cerrado, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora, a ver si nos deja ampliando por bucle cerrado, punto interno, y vamos a elegir un punto interno del perfil y damos intro. Ahí vemos que sí, que funciona, ¿vale? Lo dicho anteriormente, si hubiera algún defecto en el dibujo del perfil y por lo que fuera estuviera abierto, aunque aparentemente por el tamaño parece que sí lo está, pues tendríamos que si está cerrado, tendríamos que utilizar aquí perfil abierto en lugar de perfil cerrado. Le damos el nombre como hemos hecho anteriormente y lo guardamos. Una vez ya tenemos los perfiles guardados en nuestro centro de diseño, la carpeta perfil, importamos o creamos un proyecto nuevo, importamos el DWG donde queremos modular este tipo de entramados o muros con entramado, y a partir del diseño CAD en planta 2D vamos a configurar los muros entrando en atributos. Podemos hacerlo en esta pestaña o también en propiedades, muro, ¿vale? Aquí vamos a crear las capas, vamos a asignarle los valores que necesitamos y con esta flechita vamos a decirle al muro qué capa queremos que sea la capa estructural, que es donde se va a dibujar el entramado del muro. Vamos a empezar por la primera capa, le vamos a cambiar la función, vamos a decir que es una capa de terminación exterior. Vamos a cambiar el material, le vamos a poner de los que tengo aquí, vamos a ponerle este, que es el que hemos utilizado. Vamos a determinar el espesor, que son 2 centímetros, esos son 2 centímetros. No vamos a cambiar esta referencia. Recordar que aquí podemos determinar respecto a este diagrama cómo queremos referenciar el muro
que es un elemento automático, a otros elementos de la estructura para que si modificamos los niveles se cambie la altura o el tamaño del muro de manera automática. Dejamos esto consignado igual y la representación de la trama vamos a editar, vamos a aquí, trama, venimos aquí, vamos a buscar una trama que se llama Hatch67. Hatch67, las elegimos, decimos aceptar, ok, ¿vale? Y el nombre le vamos a poner que se trata de un aqua panel de NAOF exterior, ¿vale? Esto es un panel de fibrocemento que lleva añadido un mortero exterior y un recubrimiento un decorativo acrílico, ¿vale? Línea de capas, vale, todo eso está correcto. Vale, tenemos el primero. Vamos a crear otra capa, dando al botón más y creamos otra capa. Vamos a llamarlo aislamiento, ¿vale? La función. Le vamos a asignar ya, para no olvidarnos, con esta flecha capa estructural. Decimos que esta es la capa estructural. Recordemos que vamos del exterior, acabado exterior aquí, hacia el interior, ¿vale? Esta está más adentro. Vamos a asignarle un aislamiento, vamos a decir que vamos a decir aceptar. Cuando hacemos clic en esta ventana se nos abre nuestra biblioteca de materiales del centro de diseño, pero en esta ventana emergente. ¿Vale? Le vamos a decir 9 centímetros. Quizás sea un poco escaso y el perfil que se debería haber utilizado en este proyecto tendría que ser 140, pero vamos a hacerlo así, porque es simplemente una demostración de lo que puede hacer el programa. No vamos a avisar este proyecto. Vale, entonces Hatch 32, vamos a buscar, aquí cambiamos a Hatch 32, que es lo que queremos que se represente en la vista 2D. Decimos aceptar. Ok, ahí lo tenemos y aquí vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo estructura y aislamiento. Podríamos llamarlo entramado si queremos mejor. Entramado y aislamiento, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente capa y le vamos a decir añadir. Se trata de una placa de yeso, le vamos a decir terminación, porque es la terminación interior. En realidad vamos a poner otra y vamos a dar 1,5, se trata de una placa de yeso de 15 milímetros, no modificamos ninguna de estas referencias y vamos a cambiar la trama, la vamos a poner Hatch 67 también. Vale, la tenemos aquí, 67, aceptar, ok, y aquí le vamos a poner el nombre para tenerlo disponible. Va a ser placa de yeso 1. De yeso 1. Vale, y ahí creamos una más y ya está. Y estaríamos terminación. Así el material, le vamos a decir blanco brillante. Y aquí lo mismo. Blanco brillante. Decimos aceptar. Nos ha copiado y placa yeso, vamos a decirle 2. Aquí vemos cómo se está representando ya la vista 2D de nuestro muro por capas, le decimos aceptar y ahí ya tendríamos nuestro muro. Indicar que podemos ahora, entrando aquí, podemos crear uno nuevo y guardar este muro como un estilo. Si observamos que la trama está muy separada, como es el caso, podemos modificarlo editando la trama. Vemos que la separación de filas y columnas en lo que es el dibujo de la trama, la dirección es 45 grados, está bien. Vamos a ponerle 10 milímetros. Vamos a ponerle 10 milímetros. Vamos a hacer OK y vemos cómo modifica la trama. Lo mismo para estas que están aquí.
Y esta otra lo mismo. Ahora vemos el dibujo de nuestro muro. Todavía no tiene ningún entramado, ¿vale? Y no tiene ningún estilo. Vamos a crear ahora el entramado del muro. Hacemos clic en entramado de muro y a partir de este diagrama y los elementos que tenemos aquí que hacen referencia a los que hay en el diagrama, vamos a poder configurar automáticamente el entramado. Empezamos con un elemento si queremos, ¿vale? Elegimos el canal, que se trata en un canal de 90. Si no lo tenemos en la biblioteca, yo lo tengo porque lo he hecho anteriormente. Tenemos que venir al botón más, se nos abre una ventana emergente que conecta directamente con el centro de diseño donde hemos guardado los perfiles. Nos vamos a 0, que es donde los hemos guardado, perfiles estructurales, Style Framing, y elegimos el que queramos. Como yo ya tengo este, voy a elegir otro de ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, le digo aceptar. Bueno, se trata de un montante en un canal, pero... Y podríamos configurarlo, como vamos a ver a continuación. No lo quiero en esta ventanita de los perfiles, porque no lo voy a utilizar. En el vídeo, pues le digo... Perdón, elegimos, le decimos aceptar, y aquí ahora podemos eliminar de favoritos. Sí, ya no lo tengo aquí. ¿Vale? Vamos a elegir este, que es un canal, vamos a elegir el material y podemos elegir el material e irnos al siguiente. ¿Vale? Podemos ir configurando poco a poco todos. Aquí vamos a ver todo el entramado, ¿vale? Una representación del entramado. ¿Qué sucede? Vamos a ver, en este canal, si no vengo aquí, vemos que el material que tiene, pues me parece que es acero, es un acero, pero es demasiado oscuro y no me gusta. Podemos entrar en propiedades generales, copiar material, nos venimos a material y vamos a decir que sea zinc. Lo aplicamos para todos los elementos y ahora todos los elementos van a tener este material. Lo podemos hacer elemento por elemento también, ¿vale? Pero si queremos hacerlo y copiar más rápidamente los atributos a todos los elementos, lo hacemos a través de copiar propiedades, elegimos lo que queremos copiar, decimos aplicar para todo y se hereda o se traslada a todos los elementos. Este elemento está mal girado, es decir, está mirando hacia arriba, el canal inferior debería estar mirando hacia arriba y este está hacia abajo, vamos a cambiarlos, ¿vale? Entonces decimos, tenemos el de abajo, lo giramos, simetría ni, decimos aceptar, ya está girado. Y ahora nos venimos al durmiente superior y lo mismo, seleccionamos, está al revés, simetría ni, decimos aceptar, ya estaría girado. Vale, seguimos con todos los elementos. Ahí estaría bien conformado. Lo que se refiere al perfil, tiene la forma que queremos y la orientación es correcta. Vamos a ir añadiendo elementos. Lo vamos comprobando. Este estaría quizás girado en dirección. Vale, hay un problema que se trata de un canal y en este caso queremos que sea un montante. Vamos a coger el montante, lo seleccionamos y lo vamos a girar. Aceptar. Ahora sí lo tendríamos, ¿vale? Lo mismo para este, tiene que ser un montante y creo que se trata de un canal. Vamos a cogerlo aquí. Queremos que sea un montante, el número 17 de los que tenemos anotados en nuestro centro de diseño. Vamos aquí y lo vamos a girar así. Y ponemos que sí y ya está. Y así vamos añadiendo los elementos de la estructura. Pie derechos. Nos vamos fijando, es un montante, pero está bien anotado. Ahora vemos que hay una cuestión y es que los montantes no alcanzan al fondo del canal, que es lo propio en este tipo de edificación. Vamos a ver en adelante cómo modificar esta cuestión, más que nada de cara a la visualización del proyecto. Lo que vamos a hacer es entrar en el durmiente superior, este lo tenemos ahí seleccionado. Con estos botones podemos crear un durmiente doble
más, lo vemos ahí y lo podemos desplazar para que arrastre, digamos, a los montantes de manera automática dentro del canal, que sí se va a visualizar en nuestra vista 3D y en la renderización. Vamos, si hacemos un render de este proyecto, lo que hacemos es desplazarlo, decimos menos 7,5, decimos entro, lo desplaza y lo quitamos de la vista 3D haciendo clic en esta casilla. ¿Vale? Ahí lo vemos. Si nos separamos de la vista, ya lo tendríamos correctamente representado, tal y como sucede en la realidad. Lo que hacemos es lo mismo para todos los elementos que tengamos en el dibujo. Para simplificar, porque ya lo tengo hecho, se hace exactamente igual con todos los elementos de la estructura, se van añadiendo, hay que irlos girando, etcétera, creando jambas, dinteles, etcétera. Pies de refuerzo de jambas. Lo que vamos a hacer es decirle a cancelar y vamos a cargar el estilo que ya tenemos guardado, que hemos hecho anteriormente. Lo cargamos, decimos activar y ahora, si entramos en entramado de muro, veríamos que nuestro muro está perfectamente configurado, ¿vale? Empezamos aquí abajo, sin problema. F5 para cambiar la referencia. Ahora sí tendríamos nuestra placa. Al tener dos placas es un poco más grueso que lo que viene en el DWG, pero tampoco tiene mayor importancia. Vemos aquí, nos aparece ya la vista 3D. Y aquí nos iríamos aquí. Y tendríamos nuestros muros creados. Vale. En este caso no hemos tenido en cuenta que los muros solo llegarían hasta la mitad, porque se tratan de módulos prefabricados. En la fábrica solo van a venir los muros y luego en obra se van a unir. Luego estos muros lo llegarían hasta aquí. Pero bueno, para ver en el tutorial cómo funciona, nos vale. Esta sería la vista 3D de nuestros tabiques y esta sería la representación 2D del entramado. El aislamiento, la placa exterior, las dos placas interiores y la perfilería. Vamos a insertar un forjado rápidamente. Vamos a decir forjado. Vamos a mirar en atributos. Vale, preferimos que sea un forjado de 5 capas. Como lo tenemos configurado, vamos a decirle aceptar. Lo activamos, le decimos aceptar y vamos a crear un forjado en la parte inferior. Crear forjado por polígono cerrado. Lo creamos. A partir de aquí damos intro y ahí tendríamos nuestro forjado. ¿Vale? Y a continuación vamos a ver cómo insertaríamos los huecos de las ventanas. Vamos a modificar los atributos de la ventana. En este caso son huecos, vemos que se trata de un hueco rectangular. Lo podemos cambiar aquí si tuviéramos otra ventana en los atributos, cualquiera de estas, pues podemos entrar sencillamente en huecos, elegir, en este caso nos valdría polígono o rectángulo, va a ser lo mismo. Damos a aceptar y le damos las medidas. Vamos a empezar con la de 40, 150 está correcto, 10 y el nivel respecto del suelo, el antepecho 60 centímetros. Damos a redibujar, lo tenemos ahí, aceptar. Se trataría de esta ventana en un baño. Venimos a ventana, colocar por 2 puntos, ponemos aquí y nos venimos aquí y aquí. Y ahí tendríamos nuestra primera ventana. Por este procedimiento podemos colocar todas las demás, ¿vale? Si nos venimos a la vista 3D, la vemos aquí, ¿vale? Ahí la tendríamos si la queremos ver en la misma posición en la que tenemos la planta.
Ahora vamos a crear una puerta, nos venimos aquí. Si vemos que no se ve bien el entramado, podemos accionar o activar este comando redibujar. Vamos a puerta, atributos, lo mismo, tenemos una puerta configurada, puerta, altura de antepecho, en el caso de una puerta es 0, 12 centímetros, vamos a ver 140, 210, 12, estaría correcto, ¿vale? Lo podemos modificar, lo mismo que en el caso anterior, podemos elegir el tipo de puerta que queremos un hueco, decimos aceptar, está correcto, redibujar, está correcto, decimos aceptar y vamos a dibujarla. Puerta por 2 puntos y nos ponemos aquí y hasta aquí. Y ahí tendríamos nuestra puerta, se trata de una puerta corredera según el dibujo CAD. Nos vemos a la vista 3D, perdón. Vamos a la vista 3D y aquí tendríamos nuestra puerta. Por este procedimiento creamos todos los huecos. Se trata de un dibujo en el que queremos representar una estructura, ¿vale? Nada más que la ejecución de lo que sería la construcción de la estructura, los forjados estructurales a base de paneles CLT, los tabiques con su entramado, perdón, los muros de carga, posteriormente los tabiques, los huecos, sin más detalles, lo que sería el acabado exterior, el acabado interior. Pues con esto queda visto el resultado final. Vamos a verlo aquí una vez más, salir sin guardar, sería este archivo que tenemos aquí, perdón, porque estaba abierto en otro sitio. Vamos a cerrarlo. Vamos a decir, bueno, aquí podríamos verlo. Importante, si no queremos ver el entramado, podemos regenerar 3D por configuración. En documentación, lapicero, visible solo entramado de muro, en esta casilla la desmarcamos, decimos aceptar, aceptar, y vamos a ver, una vez regenere el dibujo, cómo es la estructura vista. De nuevo, si queremos ver el entramado, regenerar 3D por configuración, lapicero, visible solo entramado del muro, decimos aceptar, y ahí tendríamos la representación del entramado. Esto es todo por hoy. No olvidéis visitar nuestra web, que vais a ver anotada en la pantalla de despedida, que tenéis a vuestra disposición una versión con 30 días de prueba gratuita que incluye una presentación del programa. Y recordar que además de Hatchline, desde MP Software distribuimos otros programas para arquitectura e ingeniería como ZWCAD, ZW3D, etc. Un saludo y hasta la próxima.